La estación de Atocha rebosaba vida incluso al caer la noche. El murmullo de los trenes, los pasos apresurados de los viajeros, el zumbido lejano de una guitarra tocada por un músico callejero, todo componía una sinfonía caótica, propia de la ciudad que nunca dormía. En una esquina oscura, justo al lado de una vieja columna de mármol, un hombre de barba canosa y ojos grises se sentaba en el suelo con la espalda encorvada. Su abrigo estaba raído, los zapatos rotos, y el gorro de lana que cubría su cabeza era más agujereado que cálido. A su lado, una pequeña mochila vieja y una manta enrollada, testigos mudos de una vida sin techo. Pocos se fijaban en él. Madrid, como cualquier otra gran ciudad, estaba acostumbrada a los rostros olvidados. «¡Abuelo!», dijo una vocecita infantil. El hombre alzó la vista. Frente a él estaba un niño de unos 8 años, moreno, con rizos rebeldes y una sonrisa tímida. Llevaba en la mano un bocadillo envuelto en papel de aluminio. «Mi mamá dice que no debo hablar con desconocidos, pero usted parece hambriento». El anciano lo miró con sorpresa. Ladeó la cabeza como si no supiera qué responder. Finalmente, tomó el bocadillo con manos temblorosas. «Gracias, pequeño», murmuró con voz rasposa. «¿Cómo te llamas?» «Diego». «Y vivo allí», señaló una caravana aparcada junto a un solar. «Mi madre vende pan en el mercadillo los domingos. Yo la ayudo». El hombre sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa débil, casi imperceptible, pero genuina. «Mi nombre es Salvador», dijo al fin. «Y hace mucho que nadie me ofrecía algo sin pedírselo». Diego se encogió de hombros. «Usted me recuerda a mi abuelo. Murió hace 2 años. También le gustaba el pan caliente». Antes de que Salvador pudiera decir más, una mujer de cabello recogido en un moño apretado gritó desde la distancia. «Diego, ven aquí ahora mismo». «Voy, mamá», gritó él, y luego miró a Salvador. «Hasta mañana, señor». Y corrió con la alegría inocente de quien no ve las sombras del mundo. Salvador se quedó con el bocadillo en la mano, sintiendo una calidez extraña en el pecho. Hacía tanto que nadie lo había mirado a los ojos con amabilidad. Masticó despacio, como si cada bocado fuera sagrado. Al terminar, recostó la cabeza contra la columna, cerró los ojos y susurró: «Quizás Madrid aún guarda algo de esperanza». Los días siguientes, Diego volvió. Cada tarde, justo antes de que su madre terminara de recoger el puesto, le llevaba algo, un panecillo, un trozo de tortilla, una manzana. Salvador se resistía al principio, pero el niño era persistente. «No quiero que pase hambre», decía con seriedad. «¿Y tu madre lo sabe?» «No. Si lo supiera, me regañaría. Dice que la gente de la calle es peligrosa, pero usted no lo es». «Lo sé». Salvador reía, aunque el sonido parecía oxidado. «¿Y qué te hace pensar eso?» «Usted me escucha. Y cuando le hablo, no me mira como si no importara». Durante una semana, Salvador comenzó a esperar esos breves encuentros con ansiedad contenida. Cada día aprendía un poco más de Diego, que su madre se llamaba Lucía, que eran gitanos de Jaén, que vivían en una caravana porque el alquiler era muy caro, y que su sueño era tener una panadería propia. «¿Y tú?», preguntó un día Diego mientras mordía una rosquilla. «¿Qué soñabas cuando eras niño?». Salvador no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en el techo de la estación. Luego, con voz baja, dijo: «Yo soñaba con ser alguien importante. Con tener dinero, casas, coches. Y lo tuve todo. Pero se me olvidó algo». «¿Qué?». «Ser buena persona». Una noche, el frío apretaba con más fuerza de lo habitual. Salvador tiritaba bajo su manta fina, pero se negaba a moverse. En su mente, 1000 pensamientos lo atormentaban. El rostro de Diego se mezclaba con los de su pasado, socios avariciosos, fiestas lujosas, decisiones crueles. No dormía. Solo recordaba. Había sido uno de los hombres más ricos de España. Dueño de empresas, edificios, terrenos. Pero su riqueza había dejado de darle sentido cuando se dio cuenta de que nadie a su alrededor lo amaba de verdad.
ni socios, ni amigos, ni familia. Por eso había desaparecido. Vendió todo en secreto. Cedió su fortuna a fundaciones y cambió de nombre. Ahora era solo Salvador, un mendigo entre tantos. Y, por primera vez en años, alguien le había tendido una mano sin pedirle nada a cambio. Una madrugada, Salvador se despertó con un golpe. Dos hombres jóvenes lo rodeaban. Viejo. ¿Qué tienes ahí? ¿Dinero? ¿Comida? No tengo nada, dijo, levantando las manos. Pues revisemos, por si acaso, rió uno, y lo empujó con fuerza. Uno de ellos le arrebató la mochila mientras el otro le dio una patada en el estómago. Salvador cayó al suelo, tosiendo sangre. Antes de perder el conocimiento, pensó en Diego. En su bocadillo. En su bondad. Y deseó no morir todavía. El pitido del monitor cardíaco era lo único que rompía el silencio de la habitación. Salvador abrió los ojos lentamente. El techo blanco, las luces fluorescentes, el olor a desinfectante, estaba en un hospital. Sintió dolor en el pecho y la cara. Al intentar moverse, una punzada lo obligó a gemir. Tranquilo, señor, dijo una voz suave. Ha estado inconsciente durante 2 días. Una enfermera joven se inclinó sobre él con una sonrisa profesional. Salvador intentó hablar, pero solo consiguió un hilo de voz ronco. ¿Dónde? Hospital General de Madrid. Fue agredido cerca de la estación. Un hombre lo encontró sangrando y llamó a emergencias. Salvador cerró los ojos. Su mente intentaba procesar todo. Los golpes, la oscuridad y Diego. ¿Estaría preocupado? ¿Recuerda su nombre? Preguntó la enfermera. Salvador, respondió tras una pausa. Salvador. Marín. La enfermera asintió mientras anotaba en su tabla. Pero entonces, una sombra cruzó su rostro. Le miró con más atención. Marín. ¿Como el empresario Salvador Marín? Salvador apretó los labios. Su voz era más firme ahora. Ese hombre está muerto. Lo enterré yo mismo. La enfermera dudó un momento, pero no insistió. Le tomó la presión y salió de la habitación, dejando a Salvador solo con sus pensamientos. Horas después, un médico alto de mediana edad entró en la habitación. Miró al paciente con curiosidad y luego cerró la puerta. Señor Marín, no se preocupe. Su secreto está a salvo conmigo. Salvador frunció el ceño. ¿Quién es usted? Doctor Manuel Ríos. Lo conocí hace años, cuando patrocinó aquel congreso de cirugía cardíaca en Barcelona. Lo vi en persona. Su rostro era en todas las revistas. Salvador suspiró. Así que aún no me he borrado del todo del mundo. ¿Por qué lo hizo? Preguntó el médico sin rodeos. ¿Cómo paso de tener imperios a dormir en una estación? El anciano guardó silencio un largo rato. Luego, su voz, cargada de una mezcla de tristeza y determinación, llenó la sala. Durante 30 años, creí que el éxito era acumular dinero, propiedades, poder. Y lo conseguí. Pero un día, entré en mi mansión de Marbella, crucé los pasillos vacíos y me di cuenta de que no quedaba nadie que me quisiera sin interés. El doctor no dijo nada. Escuchaba con el respeto que se reserva a los que han perdido todo. Me sentí atrapado por lo que había construido. Por eso, desaparecí. Vendí todo, bajo otros nombres, dejé el control de las fundaciones a personas honestas. Solo me quedé con lo esencial, una mochila, una manta, y la necesidad de volver a sentirme humano. ¿Y lo ha logrado? Salvador sonrió débilmente. He sentido frío, hambre, desprecio, pero también algo que no encontraba desde hacía décadas. Sinceridad. Como la de un niño que me da su merienda cada día sin esperar nada a cambio. Ese niño se llama Diego. Vive en una caravana con su madre. Me recuerda lo que fui antes de convertirme en un lobo de corbata. El médico asintió con respeto. Descansa, Salvador. Cuando esté mejor, podrá decidir qué hacer con esta segunda vida que se ha dado usted mismo.
Durante los siguientes días, Salvador se recuperó lentamente. No permitía visitas, salvo del doctor Ríos. Diego no sabía en qué hospital estaba, y él prefería mantenerlo así. No quería manchar la bondad del niño con su verdad. Mientras estaba postrado, Salvador escribió. No solo reflexiones, sino una carta dirigida a Diego y su madre, Lucía. En ella, les contaba que pronto debería alejarse, pero que algún día recibirían un regalo que cambiaría su destino. También contactó con su antiguo abogado de confianza, un hombre llamado Elías Navarro, uno de los pocos que aún le debía lealtad no por dinero, sino por gratitud. Quiero poner una propiedad a nombre de una mujer llamada Lucía Jiménez y su hijo, Diego. Es una panadería abandonada en Úbeda, en Jaén. También necesito que abran una cuenta a su nombre con 50.000 euros de inicio. ¿Seguro que quiere hacer esto, Salvador? Aún tiene recursos. Podría volver a... No, Elías. Este es mi propósito final. Mi despedida del mundo que conocí. Lo único real que me queda. Una semana después, Salvador fue dado de alta. Nadie lo reconoció cuando salió del hospital con una chaqueta prestada, una gorra y la mochila que el personal le había devuelto. Antes de marcharse, dejó una pequeña caja de madera en recepción, con instrucciones específicas. Entregar solo si pregunta por mí un niño llamado Diego. Dentro había su reloj antiguo de oro, una carta sellada, y una fotografía, Salvador, más joven, sonriendo con un niño en brazos. Un hijo que ya no le hablaba. Salvador caminó hacia la estación de autobuses. Nadie lo detuvo. Nadie lo miró. Era, nuevamente, invisible. Pero su acto más visible apenas estaba por comenzar. Madrid seguía su curso, imparable e indiferente, como todas las grandes ciudades. Nadie parecía notar que un rostro familiar había desaparecido de la estación de Atocha. Solo un niño, cada tarde, buscaba con la mirada al hombre de la barba canosa y los ojos tristes. ¿Has vuelto a ver al señor Salvador?, preguntó Diego por tercera vez esa semana. Lucía, su madre, colocaba barras de pan en una cesta mientras negaba con la cabeza. No, hijo. Tal vez se fue. A veces esas personas, bueno, no se quedan mucho tiempo en el mismo lugar. Pero él no era como los demás. Siempre me escuchaba. Lucía se detuvo. Se agachó y puso las manos en los hombros de su hijo. Diego, sé que te caía bien. Pero no podemos aferrarnos a alguien que apenas conocíamos. Hay que seguir adelante, ¿de acuerdo? El niño bajó la mirada y asintió sin convicción. Pasaron las semanas. Diego seguía ayudando en el mercadillo, entregando pan y contando monedas con habilidad sorprendente para su edad. Su madre, siempre seria pero amorosa, trabajaba sin descanso. Dormían en la vieja caravana alquilada por días, cuidándose el uno al otro. Un viernes por la tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras los edificios del sur de Madrid, Diego entró corriendo en la estación. Algo lo impulsaba a buscar. A recordar. Caminó hasta la columna donde solía sentarse Salvador. Estaba vacía, pero en el suelo, medio escondida detrás de un cartel roto, vio una caja de madera con su nombre escrito, para Diego. Sus manos temblaban mientras la abría. Dentro había un reloj antiguo, una carta sellada, y una foto en blanco y negro. Diego la observó con detenimiento, era Salvador, más joven, con un niño en brazos. Ambos sonreían. Tomó la carta con cuidado y la abrió. Querido Diego. Si estás leyendo esto, significa que he tenido que marcharme. No fue porque no quisiera volver a verte, sino porque algunas personas, como yo, tenemos que desaparecer para que otros puedan tener una oportunidad de verdad. Tú me devolviste algo que creí haber perdido para siempre, la esperanza en la humanidad. Me diste pan, pero sobre todo, me diste dignidad. He dejado algo para ti y tu madre. No es solo un regalo, sino una semilla. Una oportunidad. Algún día, cuando seas mayor, entenderás que los actos de bondad, por pequeños que sean, pueden cambiar vidas. Tú cambiaste la mía. Con gratitud eterna. Salvador. Diego no entendía todo, pero sentía que esa carta era importante. Corrió hasta su madre, que lo esperaba con cara de susto. Mamá. Mira lo que me dejó el señor Salvador.
Lucía leyó la carta. Su expresión cambió de confusión a incredulidad. Cuando vio el reloj, abrió los ojos como platos. Este reloj es de oro auténtico. ¿Quién era ese hombre? 3 días después, un hombre de traje elegante y voz suave apareció en el mercadillo. ¿La señora Lucía Jiménez? Sí, soy yo. ¿Quién es usted? Mi nombre es Elías Navarro. Soy abogado. Vengo en nombre del señor Salvador Marín. Lucía palideció. ¿Salvador era millonario? Lo fue, señora. Aunque durante los últimos años eligió vivir de otro modo. Dejó instrucciones claras y precisas, una propiedad en su nombre en Jaén, una cuenta bancaria con fondos iniciales y todos los documentos necesarios para comenzar de nuevo. ¿Qué propiedad? Una panadería en el centro de Úbeda. Tiene todo lo necesario para reabrir. Y es suya. Lucía se llevó una mano a la boca. Diego, a su lado, la abrazó con fuerza. Te lo dije, mamá. Él no era como los demás. Un mes más tarde, la caravana quedó atrás. Lucía y Diego tomaron el tren hacia el sur, con los documentos en la mano y el corazón lleno de emociones encontradas. Al llegar a Úbeda, un cartel colgaba de la puerta de una panadería antigua, El Buen Pan. Las ventanas estaban cubiertas de polvo, pero dentro, todo parecía nuevo: hornos, estanterías, ingredientes. Lucía abrió la puerta con la llave que Elías les había entregado. Este lugar es un sueño, susurró. Es nuestro hogar ahora, respondió Diego. En una repisa, descansaba un pequeño retrato de Salvador, sonriente. Lucía lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Gracias, Salvador. Nunca lo olvidaremos. Y así comenzó una nueva vida. Pero la historia de Salvador aún no había terminado. El tiempo pasaba en Úbeda con un ritmo distinto. Las mañanas olían a pan recién horneado, las calles eran tranquilas y el sol acariciaba los tejados de teja roja. Lucía había reabierto la panadería con esfuerzo y pasión. El letrero, cuidadosamente restaurado, decía ahora: Panadería Salvador. Cada cliente que cruzaba la puerta se llevaba algo más que pan, una sonrisa de Lucía, una palabra amable de Diego, y el calor de un lugar que renacía con esperanza. Mamá, hoy vendimos todos los molletes antes del mediodía, dijo Diego emocionado. Eso es porque tú los repartes con una sonrisa irresistible, bromeó Lucía, despeinándolo. Ambos reían, pero en las noches, cuando Diego dormía, Lucía se preguntaba aún, ¿quién era realmente ese hombre que cambió su destino en silencio? En Madrid, mientras tanto, un rostro apareció en una revista financiera olvidada en una sala de espera. Un joven trajeado, de gesto arrogante, hojeaba sin interés hasta que se detuvo. Allí estaba. Una foto de archivo, antigua pero inconfundible. No puede ser, murmuró. Su asistente se acercó. ¿Todo bien, señor Marín? ¿Dónde se tomó esta foto? En un congreso benéfico en Valencia. Año 2010. ¿Quiere que investigue? Sí. Y localiza a Elías Navarro. Dile que su viejo amigo quiere respuestas. Ese joven era Gabriel Marín, el único hijo de Salvador. Heredero de un imperio que había perdido el contacto con su padre hacía más de una década. Lo había buscado un tiempo, pero con cada año que pasaba, la rabia y la indiferencia crecían. Hasta ahora. Unos días después, en un despacho de mármol blanco, Elías se removía en su silla. Gabriel, no deberías remover el pasado. Tu padre tenía sus razones. ¿Sus razones para abandonarme? ¿Para desaparecer como un cobarde? Él creyó que lo habías elegido tú. El poder, la frialdad, la ambición. Gabriel golpeó la mesa. Era su responsabilidad mantenernos juntos. No su juego de desaparecer como un monje. No todo se compra con dinero, Gabriel. El joven respiró hondo. Miró al abogado con un destello de dolor en los ojos. ¿Dónde está? Elías dudó. No lo sé. Pero dejó instrucciones para ayudar a una mujer y su hijo. Están en Jaén. Quizá, si quieres entenderle, deberías empezar por ahí. En Úbeda, una mañana tranquila fue interrumpida por la llegada de un coche negro con cristales tintados.
Se estacionó frente a la panadería. Un hombre elegante salió y miró el letrero. Panadería Salvador. Entró sin decir palabra. Lucía levantó la vista, con una sonrisa educada. Buenos días, ¿qué desea? El hombre observó el local, luego la miró a los ojos. ¿Usted conoció a Salvador Marín? Lucía tardó un instante en responder. Sí. ¿Por qué lo pregunta? Soy su hijo. El silencio cayó como una losa. Diego, desde el fondo, dejó de amasar. ¿Su hijo? Sí. Y quiero saber por qué un hombre como él dejó atrás todo, para venir a parar aquí. Lucía inspiró profundamente. Salvador no dejó nada. Eligió algo más importante. Eligió ayudarnos. Eligió ser humano otra vez. Gabriel frunció el ceño. ¿Y ustedes qué le dieron a cambio? Una tortilla compartida. Un banco donde descansar. Y la sonrisa de un niño que no lo juzgaba por lo que fue, sino por lo que era. Gabriel no respondió. Se giró para salir, pero antes de cruzar la puerta, la voz de Diego lo detuvo. Señor, ¿lo conocía de verdad? Gabriel dudó. No, y por eso estoy aquí. Esa noche, Gabriel no volvió a Madrid. Se hospedó en una pequeña pensión cerca de la plaza. Paseó por las calles, respiró el aire que su padre había respirado, y por primera vez en mucho tiempo, no pensó en cifras ni fusiones. Solo en su padre. Al día siguiente, regresó a la panadería. Quiero ayudarles, dijo sin rodeos. No por caridad. Por comprensión. Lucía lo miró con recelo. No necesitamos dinero. No hablo de dinero. Hablo de historia. Quiero conocer la vida que mi padre eligió. Aunque duela. Lucía asintió lentamente. Entonces empiece por amasar. Aquí todos colaboran. Esa tarde, Gabriel, con camisa remangada y harina en el rostro, reía con Diego mientras intentaba hacer panecillos redondos. Sus movimientos eran torpes, pero había algo honesto en su esfuerzo. Lucía, desde la trastienda, lo observaba en silencio. Y en un rincón de su corazón, comenzaba a entender que el legado de Salvador no era oro ni propiedades. Era gente. Era bondad. Era redención. El tercer día de Gabriel en Úbeda comenzó con un amanecer distinto. Por primera vez en años, se despertó sin alarma. No había juntas, llamadas urgentes ni mensajes de inversionistas. Solo el canto de los gorriones y el aroma del pan caliente. Bajó las escaleras de la pensión, aún confundido por la serenidad que sentía. Se dirigió a la panadería, donde Diego ya barría la acera con entusiasmo. Hola, señor Gabriel. Saludó con una gran sonrisa. Hoy vamos a hacer napolitanas. ¿Sabe qué son? No, pero supongo que tú me enseñarás. Claro. Lucía lo esperaba dentro con una expresión más suave que los días anteriores. Aún había reserva en su mirada, pero también una chispa de aceptación. Le agradezco que haya vuelto, dijo simplemente. Diego, se encariña rápido. Gabriela asintió. Yo también. Los días se convirtieron en semanas. Gabriel ayudaba, aprendía, y sobre todo, escuchaba. Empezó a conocer a los vecinos, a los proveedores, a los niños que venían por bollos gratis y dejaban dibujos en la pared. En cada historia, en cada gesto, había una huella invisible de Salvador. Una tarde, mientras reorganizaban una caja con papeles viejos del local, Diego encontró un sobresellado. Mamá. Mira esto, tiene el nombre de Salvador. Lucía lo tomó con cuidado. Dentro había una copia de una carta notariada, una escritura de cesión, y un documento que la hizo palidecer. Dios mío. Gabriel se acercó, preocupado. ¿Qué pasa? Lucía le entregó el papel. Era un testamento. Fechado apenas un año atrás. En él, Salvador dejaba constancia de un hecho desconocido: tenía una hija ilegítima, nacida de una relación antigua, antes incluso de tener a Gabriel. Y lo más sorprendente: esa hija es tu madre, murmuró Gabriel, mirando a Lucía. Lucía asintió, aún en shock.
Salvador fue mi padre. El silencio se hizo eterno. Diego los miraba sin entender del todo. ¿Entonces? ¿Gabriel es mi tío? Gabriel sonrió con incredulidad. Supongo que sí, campeón. La noticia lo sacudió todo. Gabriel necesitó días para digerirlo. Había llegado a Úbeda buscando respuestas sobre un padre ausente, y había encontrado una familia desconocida. Lucía, por su parte, entendía muchas cosas, porque Salvador había aparecido justo cuando más lo necesitaban, porque había dejado todo sin explicación. Su forma de enmendar errores había sido silenciosa, pero profundamente humana. Esa misma noche, Gabriel se sentó frente al retrato de Salvador que colgaba en la panadería. «Nunca fuiste bueno con las palabras, viejo?» dijo en voz baja. «¿Pero lo hiciste bien?» «Al final, lo hiciste muy bien». En los meses siguientes, la panadería Salvador floreció. Con la ayuda de Gabriel, abrieron una segunda tienda en Baeza, donde emplearon a personas en riesgo de exclusión social, tal como Salvador hubiera querido. Lucía se convirtió en referente local de superación. Diego crecía rodeado de amor y valores sólidos. ¿Y Gabriel? Gabriel descubrió lo que realmente significaba construir un legado. No en torres de cristal ni cifras millonarias, sino en personas. En pan compartido. En perdón ofrecido. Un día, mientras caminaban por la plaza principal, Diego le preguntó: «Tío Gabriel, ¿tú también fuiste un niño triste como Salvador?» Gabriel se detuvo. «Sí. Pero no tuve a alguien como tú cerca». ¿Y ahora? Ahora sí. Y eso lo cambia todo. En una pared del local principal, colgaba una frase bordada por una vecina anciana. A veces, el acto más pequeño de bondad puede iluminar las vidas más oscuras. Era el verdadero legado de Salvador. Invisible, pero eterno. El invierno llegó temprano a Úbeda. Las hojas secas danzaban en las calles empedradas, y el aroma a canela y chocolate caliente salía por las ventanas de la panadería. Dentro, el calor no solo venía del horno, sino de las risas, los saludos sinceros y la sensación creciente de pertenencia. La panadería ya no era solo un negocio. Era un punto de encuentro, un refugio. Abuelos jugando dominó en las mesas del rincón, madres con bebés en brazos, estudiantes haciendo deberes mientras mordían napolitanas. Gabriel lo observaba todo desde detrás del mostrador, con el delantal puesto y una taza de café en mano. A su lado, Lucía anotaba pedidos. «Esto ha dejado de ser solo nuestra panadería», comentó. «Es de todos». Gabriel asintió, pero su rostro mostraba una inquietud silenciosa. Esa noche, recibió una llamada de Madrid. «Señor Marín, el Consejo está dispuesto a readmitirle como presidente ejecutivo», dijo una voz fría al otro lado. «Sus acciones han recuperado valor. La prensa lo quiere de vuelta. ¿Vendrá?» Gabriel tardó en responder. «Necesito tiempo para pensarlo». «No mucho tiempo. La junta es en 10 días». Colgó con el corazón dividido. Había luchado años por llegar a la cima del mundo financiero. Pero ahora, ya no estaba seguro de querer ese mundo. Los días siguientes, el conflicto crecía en su interior. Una tarde, Diego se le acercó con una masa mal estirada. «¿Está bien así?» Gabriel sonrió. «Casi. Pero déjame mostrarte un truco». Mientras amasaban juntos, Diego preguntó sin levantar la vista: «¿Te vas a ir?» Gabriel lo miró, sorprendido. «¿Quién te dijo eso?» «Te escuché hablar por teléfono. Dijiste presidente. Eso suena importante». Gabriel se quedó en silencio. «Es una decisión difícil, campeón. A veces, cuando quieres muchas cosas, cuesta saber cuál es la correcta». Diego lo miró con una madurez inusual para su edad. «Pues yo creo que lo correcto es donde uno se siente feliz. Aunque no sea importante». Lucía lo encontró esa noche en la terraza, mirando las estrellas. «¿Volverás a Madrid?» «No lo sé. Parte de mí lo desea. Pero, aquí me siento más cerca de mi padre. Más cerca de algo real. Y eso es más valioso que cualquier empresa». «¿Tú qué harías?»
Lucía pensó un momento. Seguiría el olor del pan. Siempre te lleva a donde está el calor. El día de la junta llegó. Gabriel apareció en el edificio de cristal, impecablemente vestido. Entró en la sala, saludó a todos con educación, y antes de que comenzara la votación, levantó la mano. Gracias por su confianza. Pero no acepto el cargo. Me retiro de la vida corporativa. Hay una panadería en Úbeda que necesita más de mí que esta empresa. Y salió de allí con una paz que no había sentido en años. De vuelta en Úbeda, lo esperaban con una gran pancarta frente al local. Bienvenido a casa, Gabriel. Diego corrió a abrazarlo. Lucía sonrió desde la puerta. Gabriel miró a su nueva familia, a los vecinos que aplaudían, al letrero que decía Panadería Salvador, y supo que había elegido bien. Ya no era un millonario perdido. Era un hombre encontrado. Y en el horno, una nueva tanda de pan comenzaba a levantarse, llevando consigo el aroma de algo mucho más grande que el éxito. Esperanza. Úbeda se preparaba para su fiesta anual, la Feria de San Andrés. Durante una semana, las calles se adornaban con luces, banderines y puestos de comida. Las plazas se llenaban de música flamenca, olor a churros y el bullicio alegre de familias enteras. Para Diego, era el evento más esperado del año. «Tío Gabriel, vamos a hacer una caseta de panadería», gritó emocionado. «Con bollos, empanadas y pan de aceitunas». Gabriel sonrió. «¿Y quién va a amasar todo eso?» «Tú. Y yo seré el vendedor jefe. Mamá supervisará todo». Lucía levantó una ceja, divertida. «¿Y yo no amaso nada?» «Tú mandas, como siempre», dijo Diego, con picardía. Durante los días previos, la panadería se convirtió en un hervidero de actividad. Todos querían colaborar. Una vecina mayor prestó manteles tradicionales, unos jóvenes ayudaron con la carpintería del puesto, incluso el cura del pueblo pidió reservar 50 bollos. Gabriel, que antes negociaba cifras multimillonarias, ahora se veía rodeado de harina, risas y recetas familiares que pasaban de mano en mano. «Esto es lo más cerca que he estado de una revolución», bromeó mientras preparaba masa. Lucía lo miró y, por un momento, sus miradas se detuvieron. Había complicidad, respeto, y algo más. La noche de inauguración fue mágica. La plaza principal brillaba como un cielo de estrellas. Las sevillanas sonaban en cada rincón, y los trajes típicos daban color a la escena. La caseta de la panadería fue un éxito inmediato. Los productos volaban, y Diego, vestido con una boina de panadero, gritaba ofertas con una sonrisa irresistible. «Pan con cariño, pan con historia. El mejor pan de toda Andalucía». Gabriel no podía dejar de reír. «Creo que tienes futuro en ventas». «Lo aprendí de ti», respondió el niño, orgulloso. Más tarde, Lucía y Gabriel se alejaron unos metros para observar desde la distancia. «Tu hijo es un genio», dijo Gabriel, con sinceridad. «Nuestro hijo», corrigió ella suavemente. Gabriel la miró, sorprendido. Era la primera vez que Lucía lo decía así. «¿Estás segura de eso?» «Él lo está. Y yo también». Un silencio cómodo los envolvió. Luego, la música cambió a una balada suave, y parejas comenzaron a bailar. «¿Quieres?», preguntó Gabriel, extendiendo la mano. Lucía dudó un instante, luego aceptó. Bailaron despacio, torpes al principio, luego más seguros. Bajo las luces de feria, rodeados del murmullo del pueblo y las risas de fondo, algo se selló entre ellos. No era solo una atracción. Era un lazo. Un nuevo comienzo. Cerca de la medianoche, un grupo de niños lanzó fuegos artificiales caseros desde la colina. Diego miró al cielo y exclamó: «Es como el pan cuando se infla». Todos rieron. Y Gabriel, con Lucía a su lado, supo que ese instante valía más que cualquier gala en Nueva York o cualquier bonificación en Wall Street. Era la vida. La suya. Y por fin, estaba completa. 2 semanas después de la feria, el ritmo en Úbeda volvió a su calma habitual. Pero algo había cambiado entre Gabriel y Lucía. No necesitaban hablarlo demasiado. Lo que antes era distancia y prudencia, ahora era complicidad, ternura,
y una creciente sensación de pertenencia mutua. Una mañana de domingo, mientras ordenaban cajas viejas en la trastienda, Diego encontró una pequeña llave envuelta en un pañuelo de lino. «¡Otra llave misteriosa!», gritó emocionado. Lucía la examinó. Estaba oxidada, pero tenía una etiqueta: Soto del Rey, N grados 14. Gabriel frunció el ceño. «Esa es una dirección. Creo que está cerca de la antigua casa de mi padre, en las afueras del pueblo». Curiosos, fueron hasta el lugar. Era una finca pequeña, rodeada de olivos y matorrales altos. La puerta de hierro crujió al abrirse con la vieja llave. Dentro, el polvo cubría todo, pero había algo intacto. Sobre una mesa, en medio del salón, descansaba una caja de madera con una nota manuscrita. Para Lucía y Diego. «Mi deuda, mi esperanza, mi legado». Ese... Lucía tembló al abrir la caja. Dentro, había 3 cosas. 1. Un cuaderno con recetas escritas a mano, algunas con dibujos de pan, otras con anotaciones personales como no olvidar añadir canela, a Diego le encanta. 2. Un sobre con documentos notariales que confirmaban la propiedad del terreno, Salvador lo había registrado a nombre de Lucía un año antes. 3. Una carta. Lucía la leyó en voz alta, con la voz entrecortada. «Mi querida hija. Nunca supe cómo enfrentar lo que significabas para mí. Mi mayor error fue alejarme. Mi forma de pedir perdón fue estar presente sin molestar, ayudar sin exigir. Te vi desde lejos, y en Diego encontré la oportunidad de no fallar por segunda vez. Este lugar es para ustedes. No es mucho, pero es limpio, fértil, y tiene historia. Aquí conocí a tu madre. Aquí soñé una vida que no tuve el valor de construir. Espero que tú sí la construyas. Gabriel, él encontrará este lugar contigo. Y quizás entienda que los verdaderos tesoros no están en las cuentas suizas, sino en las manos que amasan y en los corazones que perdonan. Con amor y arrepentimiento. Salvador». Gabriel estaba inmóvil. Tenía los ojos húmedos, pero no dijo nada. Solo se acercó a Lucía, le tomó la mano, y juntos miraron por la ventana hacia el campo dorado por el sol de otoño. En las semanas siguientes, la finca fue limpiada, renovada y convertida en un centro comunitario. Allí se enseñaba a hacer pan, se daban clases a niños con dificultades, y cada sábado había meriendas gratuitas para los ancianos del pueblo. Lucía lo dirigía con pasión. Gabriel invertía su experiencia y recursos. ¿Y Diego? Diego era el alma del lugar. Una tarde, mientras cerraban el local, Lucía se volvió hacia Gabriel. «He estado pensando en algo». «Sí. ¿Y si formalizamos esto?». Gabriel sonrió. «¿Te refieres al centro?». «No a nosotros. A nuestra familia». Él la miró fijamente. Luego se arrodilló, sacando un anillo de plata sencilla que había comprado en secreto en la feria del pueblo. «Yo también lo estuve pensando», dijo. «Y creo que es la mejor inversión de mi vida». Se casaron bajo los olivos, con todo el pueblo como testigo. No hubo lujo, pero sí pan recién hecho, vino local y una felicidad que ninguna fortuna podía comprar. En el brindis, Diego levantó su vaso de limonada. «Por el abuelo Salvador, que nos unió sin querer, pero con mucho amor». Todos aplaudieron. Y en algún rincón del atardecer, quizás, una brisa suave acarició los rostros de los 3 como un aplauso invisible de quien, al final, sí había aprendido a amar. El centro comunitario Soto del Rey florecía más de lo que nadie había imaginado. Lo que comenzó como un pequeño taller de pan y lectura para niños se había convertido en un verdadero símbolo del pueblo. Las visitas crecían. Llegaban turistas, maestros panaderos de otras regiones, periodistas locales que querían contar la historia del millonario que lo dejó todo por un horno de leña. Y entonces, llegaron ellos, los inversores. Una mañana, un coche negro brillante aparcó frente a la finca. De él bajaron 2 hombres elegantes, de acento madrileño, con trajes de lino claro y carpetas bajo el brazo. «Señor Marín», dijo el mayor, «le traemos una propuesta muy seria». Querían comprar una parte del terreno y asociarse con la panadería para exportar productos bajo una marca gourmet. Inversión inicial, $500,000 de euros. Proyección de beneficios, millones. Gabriel escuchó sin interrumpir.
¿Y qué proponen exactamente? Modernizar las instalaciones, cambiar el nombre, registrar la receta del pan de aceite como marca registrada. Es decir, industrializar el modelo. Lucía, que hasta entonces había estado en silencio, alzó la voz. ¿Y qué pasa con el centro comunitario? Podría mantenerse como actividad secundaria, respondieron. Aunque quizás con menos prioridad. Gabriel cerró la carpeta. Gracias por venir. Les daremos una respuesta en unos días. Esa noche, el silencio se instaló entre ellos. Es mucho dinero, dijo Lucía, sirviendo una copa de vino. Podríamos asegurar el futuro de Diego, y de todos los chicos que vienen al centro. ¿Pero a qué precio, Gabriel? Esto no es una marca. Es un hogar. Pasaron los días. Gabriel consultó a contadores, abogados, incluso a viejos colegas de Madrid. Todos coincidían, era una oportunidad única. Pero algo dentro de él dudaba. Empezó a caminar solo por los campos de olivos. Recordó a su padre, al pequeño Gabriel corriendo entre los árboles, al viejo horno encendido en invierno. Una mañana, encontró a Diego dando clases de amasar a 2 niños nuevos, ambos hijos de inmigrantes recién llegados. Y siempre con cariño, decía Diego, porque el pan lo nota todo. Gabriel se quedó mirándolo, emocionado. Y supo la respuesta. Convocaron una reunión con los inversores. Gabriel habló con calma. Agradecemos la oferta. Pero no aceptamos. Los empresarios se miraron, desconcertados. ¿Es definitivo? Sí. No queremos convertir esto en una marca vacía. Preferimos que siga siendo un lugar con alma. Se marcharon sin comprender. Pero el pueblo sí entendió. En los días siguientes, vecinos trajeron donaciones. Una asociación europea de agricultura ecológica ofreció apoyo sin condiciones. El centro recibió el reconocimiento de la Junta de Andalucía como proyecto educativo rural ejemplar. Y sobre todo, el respeto creció. No solo por el pan, sino por la integridad de quienes lo hacían. Una tarde, mientras colgaban una nueva placa en la entrada que decía: aquí se cultiva algo más que trigo, se cultiva esperanza. Lucía abrazó a Gabriel y le susurró: elegiste bien. Gabriel sonrió, mirando el campo que brillaba bajo el sol andaluz. Esta vez, no dudé. Y entre los olivos, mientras el viento mecía las ramas, parecía que Salvador también aprobaba, desde algún lugar donde los corazones rotos encuentran paz. Era una madrugada fría cuando el teléfono de la casa sonó. Lucía se levantó, medio dormida, y contestó. ¿Gabriel Marín? Preguntó una voz nerviosa al otro lado. Soy Marta, de la cooperativa. Ha habido un incendio en el taller del centro. Lucía se incorporó de golpe. ¿Qué? Nada grave, pero el horno principal quedó inutilizado. Creemos que fue un cortocircuito. En minutos, Lucía y Gabriel estaban en Soto del Rey. Un grupo de vecinos ya estaba allí, cubiertos con mantas, algunos apagando brasas, otros ayudando a salvar materiales. El horno de leña, símbolo del centro, estaba ennegrecido, agrietado, y con su estructura fracturada. Gabriel se quedó mirando en silencio. No es solo un horno, murmuró. Lucía le apretó la mano. Pero tenemos muchos corazones calientes para encender otro. Durante los días siguientes, Gabriel se sumió en un silencio inusual. Se ocupaba de tareas pequeñas, evitaba el contacto visual y parecía ausente. Lucía lo notó. Una noche, después de acostar a Diego, le habló. ¿Qué te pasa? Nada. Gabriel. Él suspiró. Ese horno fue lo último que construí con mi padre, antes de marcharme a Madrid. Fue nuestra única obra en conjunto. Y ahora, siento que lo perdí otra vez. Lucía se acercó y le tomó el rostro con las manos. Tú no perdiste a tu padre. Lo recuperaste aquí, en cada trozo de pan que compartiste con los demás. Y este horno, no fue lo que lo unió a ti. Fuiste tú. Al día siguiente, Gabriel tomó una decisión. Voy a irme unos días. ¿A dónde? A Jaén. A ver a alguien, a mi madre. Lucía asintió, sorprendida.
Gabriel casi nunca hablaba de su madre, una mujer fuerte pero distante, que se había alejado después de la muerte de Salvador. Es momento de cerrar heridas. Volveré pronto. Mientras tanto, Lucía se puso al frente del centro. Organizó una cadena de ayuda. En 3 días, un grupo de albañiles, panaderos y voluntarios levantaron un horno nuevo, más grande, más eficiente. Le pusieron un nombre: El Corazón de Salvador. Cuando Gabriel regresó, encontró el centro lleno de vida. Niños corriendo, harina volando, y el nuevo horno ya funcionando. Lucía lo recibió con un delantal manchado y una sonrisa luminosa. ¿Y?, preguntó ella. Nos abrazamos. Lloramos un poco. Me dijo que estaba orgullosa de ti, de Diego, y de este lugar. Lucía lo abrazó. El horno nunca se apaga, ¿ves? Gabriel sonrió con los ojos llenos de gratitud. No, porque el fuego lo llevamos dentro. Y así, de entre las cenizas, nació un nuevo capítulo. Más fuerte. Más unido. Más vivo. El otoño ya rozaba el invierno cuando llegó Teresa Alvear, una periodista cultural de Madrid con fama de contar historias humanas con profundidad. Apareció una mañana con su grabadora, una libreta de cuero y una sonrisa cálida. Vengo a escribir un libro, dijo. No un reportaje. Un libro sobre Soto del Rey, sobre Gabriel Marín, sobre la gente que decidió cambiar el mundo a fuego lento. Gabriel y Lucía se miraron. ¿Un libro? Sí. Una editorial importante está interesada. Ya hay rumores en la capital sobre este lugar, y creo que la historia merece ser contada. Durante los días siguientes, Teresa se sumergió en la vida del centro. Entrevistó a vecinos, cocinó con Lucía, jugó con los niños, y habló largo rato con Gabriel. Él le contó sobre su padre, sus errores, su fortuna, y su decisión de abandonarlo todo. Teresa lo escuchó con atención, tomando apuntes y grabando cada detalle. Tu historia tiene algo especial, Gabriel. La redención, la herencia emocional, la transformación personal. Es lo que la gente necesita leer. Gabriel sonrió, pero no del todo convencido. A las pocas semanas, aparecieron los primeros efectos: fotógrafos de revistas, influencers rurales, marcas queriendo colaborar, turistas con cámaras. Lucía comenzó a notar los cambios. Hoy una chica me pidió sacarse una selfie conmigo mientras amasaba pan, le dijo una noche a Gabriel. Me sentí como si fuera un producto. Gabriel estaba en silencio. ¿Y tú qué piensas?, preguntó ella. Pienso que la historia está creciendo más allá de nosotros. Y no sé si eso es bueno. Una tarde, Teresa se acercó con una propuesta. La editorial quiere presentar el libro en Madrid, con una gira promocional. Quieren que ambos vayan. Podría ser el lanzamiento de algo grande. Hay incluso interés en una adaptación audiovisual. Lucía negó con la cabeza. Esto no es un espectáculo, Teresa. No queremos fama, queremos propósito. Teresa se quedó callada un momento. Entiendo. Pero piénsalo. Este mensaje puede llegar a miles, millones. Gabriel dudó. Esa noche, subió solo al viejo olivar, donde el viento del norte soplaba fuerte. Miró hacia el pueblo, el horno encendido, los niños corriendo, y recordó algo que su padre solía decir. El pan no busca aplausos. Solo alimenta. A la mañana siguiente, Gabriel tomó la decisión. Se reunió con Teresa y le agradeció por todo. Puedes escribir el libro, pero sin promoción comercial, sin exposiciones. Y si lo publican, que sea para donar todo lo recaudado al fondo educativo del centro. Teresa lo miró, emocionada. ¿Estás seguro? Sí. Esto no es una historia sobre mí. Es sobre ellos. El libro se publicó en silencio, con una pequeña tirada. Se tituló El horno que cambió un corazón. Fue leído en escuelas, bibliotecas rurales, y en programas comunitarios de toda España. Y aunque no salió en las listas de los más vendidos, cambió muchas más cosas que cualquier éxito editorial. Lucía, al ver a Diego leyendo un capítulo en voz alta a sus amigos una tarde cualquiera, sonrió.
Ese es el verdadero viento del norte, le dijo a Gabriel. ¿Cuál? El que trae claridad. Y no fama. Y en Soto del Rey, el horno seguía encendido, sin aplausos, pero con el aroma del pan de verdad. Era una mañana luminosa de invierno cuando Diego, al salir del taller de cerámica del centro, cayó al suelo sin previo aviso. Los niños gritaron. Lucía corrió. Gabriel lo cargó en brazos hasta el coche, con las manos temblando. En el hospital de Jaén, los médicos actuaron con rapidez. Tras varias pruebas, les dieron el diagnóstico. Epilepsia infantil de tipo leve. No es grave, pero debe ser tratada y vigilada. El desmayo fue una crisis aislada, pero no será la última si no se actúa. Lucía se aferró a Gabriel. Diego dormía en la camilla, como un ángel pequeño. Lo cuidaremos, susurró ella. Siempre. Gabriel asintió, pero por dentro, el miedo lo devoraba. Volvieron a Soto del Rey unos días después. Todo parecía igual, pero algo en ellos había cambiado. Ahora todo tenía un nuevo centro, Diego. Una tarde, mientras el niño dormía, Gabriel llevó a Lucía hasta el olivo más viejo del campo. El tronco estaba hueco por dentro, pero seguía en pie, como un testigo silencioso del tiempo. Aquí es donde mi padre me enseñó a amar la tierra, dijo él. Aquí aprendí que las raíces profundas resisten cualquier tormenta. Lucía lo miró en silencio, sabiendo que algo venía. Gabriel sacó una pequeña caja de madera. No tengo joyas ni promesas lujosas. Solo esto. Dentro, había un anillo forjado con plata envejecida, y una rama de olivo grabada en su contorno. ¿Lucía? Dijo Gabriel con la voz quebrada. ¿Quieres ser mi compañera en este camino, en esta tierra, y bajo estos cielos? Lucía lloró. Y sonrió. Sí. Siempre sí. Llamaron a Diego, que se acercó a un somnoliento. Gabriel se agachó ante él. Hijo, ¿te gustaría que fuéramos una familia para siempre? Le preguntó. Diego asintió, abrazando fuerte a ambos. ¿Y puedo seguir enseñando a hacer pan? Hasta que seas abuelo, bromeó Lucía. Debajo del olivo más viejo, se dieron un abrazo que no necesitó ceremonia. Solo amor. Solo verdad. Desde aquel día, en Soto del Rey, se celebró una tradición nueva, cada pareja que decidía comprometerse. Lo hacía bajo ese olivo, en silencio, con una promesa sencilla. Nos cuidaremos, como la tierra cuida el fruto. Y así, mientras los inviernos iban y venían, una nueva raíz crecía en el corazón de todos. Una que ni el miedo, ni el tiempo, ni el olvido podrían arrancar. Fue en una tarde cualquiera, mientras ordenaban los últimos cajones del antiguo despacho de Salvador, el padre de Gabriel. Había papeles, fotos en blanco y negro, facturas, y una caja de madera con cerradura oxidada. Lucía la encontró al fondo de un estante. ¿La abrimos? Gabriel dudó un momento, pero asintió. Dentro había una pequeña libreta de cuero, una boquilla de pipa, y una carta sin abrir, con el nombre de Gabriel escrito a mano en la portada, con la caligrafía inconfundible de su padre. La fecha, 13 de abril de 2002, 5 días antes de que Gabriel se fuera a Madrid para siempre. Gabriel se sentó en silencio y la leyó. Hijo mío. Sé que pronto te irás. No me lo dices, pero lo sé. Tus silencios te delatan más que tus palabras. No voy a detenerte. Yo también fui joven y creí que el mundo me esperaba más allá de los olivos. Pero antes de que te vayas, quiero decirte algo que nunca supe cómo pronunciar: te admiro. Sí, aunque parezca que no te entiendo, te admiro porque tienes un fuego que yo perdí en la rutina. Tú te atreves. Tal vez te enfades conmigo por tantas cosas. Tal vez yo también fallé en mostrarte ternura. Pero cada pan que horneamos juntos, cada árbol que podaste con mis manos al lado, fueron intentos torpes de decirte que te quiero. Si un día vuelves, aquí estaré. Con la puerta abierta y el horno encendido. Tu padre. Salvador. Asterisco asterisco. Gabriel no pudo contener las lágrimas. Nunca la envió, murmuró. Lucía se acercó, lo rodeó con los brazos y le susurró. Pero la escribió.
Y eso significa que siempre te espero. Esa noche, Gabriel caminó solo hasta el olivar. Se sentó junto al mismo árbol donde le había propuesto matrimonio a Lucía. El viento era suave, como un susurro. Sacó la carta y la leyó en voz alta, como si su padre aún lo escuchara. Volví, papá. Y el horno sigue encendido. Al día siguiente, Gabriel se sentó con Diego en el banco del patio. ¿Sabes? Mi padre me escribió una carta hace muchos años, pero nunca me la dio. Hoy la encontré. Diego lo miró curioso. ¿Y qué decía? Gabriel lo abrazó. Que me quería, aunque nunca supo decirlo. Yo te quiero todos los días, papá, respondió Diego sin pensarlo. Y Gabriel, esta vez sin miedo, respondió. Y yo a ti, hijo mío. Con todo lo que soy. Desde entonces, Gabriel empezó una nueva costumbre. Cada sábado por la tarde, escribía una carta a Diego, aunque aún fuera pequeño. Las guardaba en una caja, para entregárselas un día, cuando el niño también quisiera irse a descubrir el mundo. Porque ahora él sabía. Las palabras que no se dicen, pesan más que las que se pierden. El sol del domingo se filtraba entre las ramas desnudas de los olivos. En Soto del Rey, el horno estaba encendido desde el amanecer, y el aire olía a romero, masa fermentada y leña buena. Era el día del pan de la vida, una tradición nueva que había nacido casi sin querer. Cada año, justo antes de Navidad, el pueblo entero se reunía para hornear juntos, contar historias y compartir lo que tenían, sin importar cuánto. Gabriel supervisaba el horno con su delantal manchado de harina, mientras Lucía coordinaba a los niños que formaban filas para amasar. Pero esa mañana era especial por otro motivo. Diego iba a hornear su primer pan solo. Había estado practicando durante semanas, despertándose antes que nadie, leyendo viejos libros de panadería, preguntando a Gabriel 1000 veces por los tiempos y temperaturas. Y ahora, con las manos temblorosas, colocó su masa en la tabla de madera. ¿Estás listo?, le preguntó Gabriel. Diego asintió con una seriedad que le quedaba grande. Este pan va a tener corazón, dijo. Mientras el pan se cocía, las historias comenzaban. Doña Remedios, la mujer más anciana del pueblo, narró cómo su padre escondía pan en tiempos de guerra bajo el suelo de la cocina. Marcos, uno de los jóvenes que había llegado al centro como huérfano, contó cómo el pan de Soto del Rey le había dado una familia. Y Teresa, la periodista, que había vuelto por sorpresa, leyó un fragmento del libro que ya se estaba usando en escuelas rurales. El pan de este lugar no tiene precio, porque está hecho con manos que recuerdan el hambre y con corazones que decidieron dar. Al abrir el horno, el pan de Diego estaba dorado, perfecto, con una pequeña rama de olivo grabada encima, tal como Gabriel le había enseñado. El niño lo levantó con orgullo ante todos. «Este lo hice yo», gritó. Y todos aplaudieron, pero no como a un prodigio, sino como a uno de los suyos. Gabriel, con los ojos brillantes, se acercó, rompió un trozo y lo probó. «¿A qué sabe?», preguntó Diego. «Sabe», Gabriel hizo una pausa, emocionado, «a domingo». Esa noche, bajo las luces tenues y la música suave, todos compartieron risas, panes y abrazos. Lucía se acercó a Gabriel y le susurró. «¿Recuerdas cuando pensábamos que esta historia era solo para nosotros?». Gabriel sonrió, mirando a su alrededor. «Y ahora es de todos. Como el pan». En Soto del Rey, cada domingo desde entonces tuvo un nuevo sabor. El del esfuerzo compartido, la esperanza amasada y el amor horneado a fuego lento. La lluvia llegó sin aviso. En cuestión de horas, el cielo se volvió plomo, el viento se coló por las rendijas, y los campos comenzaron a inundarse. Los olivos, viejos y sabios, resistían como podían, pero algunos cedían, desgarrados por el vendaval. Gabriel salió corriendo en plena madrugada, con la linterna en mano y el corazón en la garganta. «Los olivos del sur», gritó. «Se están cayendo». Lucía lo alcanzó con el abrigo de Diego. «Ten cuidado». El agua cubría los caminos. La acequia se desbordó. Varios árboles cayeron sobre el cobertizo. Parte del taller de cerámica quedó anegado. Y el horno, el símbolo de todo lo que habían reconstruido, quedó silenciado por el lodo.
Gabriel se quedó de rodillas frente a la tierra arrasada. Todo, susurró. Todo lo que hicimos. Lucía se acercó, empapada. No hemos perdido todo, Gabriel. ¿Y qué nos queda? Ella miró hacia atrás, donde Diego, desde la ventana, levantaba su mano en alto con una rama pequeña de olivo que había rescatado. Nos queda lo esencial, dijo Lucía. Nos queda él. Y nos queda esto. Los días siguientes fueron de limpieza, lodo y silencio. Pero también de manos unidas. Los jóvenes del centro ayudaron a reconstruir el taller. Teresa organizó una colecta por internet. Doña Remedios ofreció su horno viejo para continuar haciendo pan. Y una tarde, mientras removían tierra húmeda para replantar, Diego encontró algo enterrado entre las raíces rotas de un olivo caído. Papá. Mira. Era una semilla. Solitaria. ¿Ente? Gabriel la sostuvo en la palma. Es de granado, dijo sorprendido. Pero aquí no crecen granados. Lucía lo miró con una sonrisa. Tal vez ahora sí. Decidieron plantarla junto al olivo que más había resistido. ¿Por qué un granado?, preguntó Diego. Gabriel se agachó a su lado. Porque es símbolo de renovación. De que lo perdido puede transformarse en algo nuevo. Mejor. Lucía añadió. Y porque sus frutos tienen cientos de semillas. Como las historias. Esa noche, bajo un cielo despejado y con velas alrededor del campo, el pueblo entero se reunió para prometer que volverían a empezar. Y Gabriel, con la mano sobre el hombro de su hijo, dijo: puede que el viento nos tumbe. Pero mientras sepamos plantar, siempre tendremos un mañana. A partir de entonces, junto al horno reconstruido y los olivos reverdecidos, creció un pequeño granado. Y cada vez que alguien se sentía perdido, venía a dejar junto a él un papel con un deseo. Porque ahora todos sabían que las tormentas no destruyen todo. Solo preparan la tierra para algo nuevo. La llamada llegó un jueves por la tarde. Gabriel estaba recogiendo aceitunas junto a Diego cuando vibró su móvil. El número era de Madrid. ¿Señor Ortega? Habla Clara Sanz, de Grupo Solán. Queremos hablarle sobre una propuesta que podría interesarle mucho. La reunión fue por videollamada, en la antigua sala del Consejo del Centro Juvenil. Clara, elegante y firme, expuso los planes con claridad. Queremos abrir una línea de productos artesanales de lujo. Panes, aceites, confituras. El mercado internacional busca autenticidad, y su historia, su pueblo, lo tiene todo. Gabriel frunció el ceño. ¿Y qué quieren de mí? Usted sería el rostro. El nombre. Ortega tradicional. Hornearíamos en Madrid, en escala industrial, pero con su receta. Su imagen. El contrato es generoso. Lucía, sentada a un lado, no dijo nada. Solo lo miró. ¿Y Soto del Rey?, preguntó Gabriel. ¿Y los chicos del centro, los vecinos, el horno? Clara sonrió. Usted podría seguir ayudando desde la distancia. Pero esta es una oportunidad de volver al mundo. Con más fuerza que nunca. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Volver a Madrid. Al prestigio. A los salones donde antes lo admiraban. Pero también significaba dejar atrás lo que ahora amaba, el olor de la tierra, la risa de Diego cada vez que un pan subía perfecto, las manos de Lucía amasando en silencio junto a él. Se levantó y caminó hasta el granado. Allí, en la base, encontró un deseo escrito por Diego días atrás. Que nunca dejemos de estar juntos. Aunque llueva, aunque haya barro. A la mañana siguiente, Gabriel convocó al pueblo. Frente al horno, con los olivos como testigos, habló. He recibido una oferta que podría cambiar mi vida. Pero no la aceptaré. Hubo un silencio tenso. Porque ya la cambié. Aquí. Con ustedes. Propuso entonces algo nuevo. Crearemos nuestra propia marca. Panés del Corazón. Sin fábricas. Sin atajos. Cada hogaza llevará el nombre de quien la hizo. Y cada venta ayudará a otros pueblos a construir lo que hemos construido aquí.
Teresa levantó la mano. ¿Y el nombre? Gabriel sonrió. La semilla. Porque nació de la tormenta. Así, lo que fue una propuesta de partida, se convirtió en un impulso para florecer aún más. Y Soto del Rey dejó de ser un punto en el mapa para transformarse en un ejemplo. Un lugar donde la bondad se horneaba cada día y alimentaba al mundo. Las primeras hogazas de la semilla salieron del horno un lunes frío de enero. Eran sencillas, redondas, con una pequeña marca de hoja grabada a mano. Cada una llevaba una etiqueta con el nombre del panadero: Marta, Diego, Javier, Teresa. Y al reverso, una frase distinta escrita por quien lo amasó. Hecho con la esperanza que me salvó. Para ti, que aún crees en los comienzos. Con el sabor de un pueblo que no se rinde. Las cajas partieron hacia Barcelona, París, Lisboa y Berlín. A través de la cooperativa agrícola, la semilla fue presentada como un producto que no se vendía solo por el gusto, sino por la historia que lo sostenía. A las 2 semanas, comenzaron a llegar las primeras respuestas. Cartas. Correos. Vídeos. Una mujer desde Lyon lloraba mientras sostenía el pan. Mi abuela era de Jaén. Este olor me la ha devuelto. Un chef de Milán ofreció incluirlo en su menú de degustación. Y una escuela en Bruselas usó las etiquetas para enseñar español. Pero fue en París donde sucedió lo inesperado. Gabriel había viajado para presentar el proyecto en una feria de alimentación solidaria. Mientras organizaba la muestra, escuchó una voz familiar entre el murmullo del público. Nunca imaginé encontrarte entre sacos de harina y niños descalzos. Gabriel se giró bruscamente. Frente a él, con un abrigo largo y los ojos húmedos, estaba Elena. Su hermana. Se miraron por segundos eternos. No se habían visto en más de 8 años. Pensé que no querías saber más de mí, susurró él. Pensé que tú habías elegido el dinero por encima de la sangre, respondió ella. Silencio. Luego, Gabriel dijo con una voz nueva, sin orgullo ni rabia. He aprendido a elegir de nuevo. Elena se acercó y tomó una hogaza de la mesa. ¿Este lo hiciste tú? No, sonrió él. Lo hizo Diego. ¿Mi hijo? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Entonces aún hay mucho que contar. Esa noche, sentados en un café parisino, bajo la lluvia fina y las luces doradas, Gabriel y Elena hablaron. Del pasado. De la pérdida. De su padre. De cómo, a veces, hay que perder todo para entender que vale la pena conservar. Y al despedirse, ella le prometió visitarlo en primavera. Quiero conocer el lugar donde el pan tiene alma, dijo. Así, el pan de Soto del Rey no solo cruzó fronteras geográficas, sino también aquellas que separan los corazones. Todo comenzó con una llamada extraña desde la delegación del gobierno. Buenas tardes, señor Ortega. ¿Está usted disponible el próximo viernes por la mañana? ¿Para qué? El presidente del gobierno desea visitar su pueblo. Ha oído hablar de La Semilla y quiere conocer el proyecto en persona. Gabriel pensó que era una broma. Pero no lo era. En Soto del Rey, la noticia cayó como un trueno. Lucía dejó caer un saco de harina. Diego saltó de emoción. Teresa comenzó a redactar comunicados de prensa. Incluso doña Remedios se arregló el pelo por si acaso lo saludaba. Pero Gabriel no sonreía. ¿Y si lo arruinamos todo? Preguntó a Lucía en voz baja. ¿Y si su visita convierte esto en otra feria turística? Lucía le tocó la mano. Confía. Si el alma es fuerte, nadie puede comprarla. El viernes amaneció claro. Ni una nube. Un coche negro llegó al pueblo con escolta discreta. El presidente bajó con calma, sin corbata, con una sonrisa sincera. Señor Ortega, dijo, es un honor. Gabriel lo saludó con respeto, pero sin servilismo. Bienvenido a un lugar donde las cosas tardan en crecer, pero duran más. Recorrieron el centro juvenil, los olivares, el taller de cerámica, y por supuesto, el horno. El presidente probó una rebanada del pan de Diego. Nunca he comido algo tan sencillo, y tan profundo. Más tarde, durante un acto público, tomó la palabra.
La semilla no es solo un pan. Es un ejemplo de cómo la bondad, la segunda oportunidad y el trabajo comunitario pueden cambiar un país. Quiero proponer que se replique este modelo en otras regiones rurales. Con respeto. Sin destruir lo que lo hace único. Gabriel subió al estrado. Si lo hacen, háganlo con personas, no con cifras. Con tierra real, no con discursos. Y que cada pueblo cuente su historia, no que repita la nuestra. El presidente lo miró con admiración. Así será. Lo prometo. Esa noche, hubo fiesta en la plaza. Diego bailó con los niños. Teresa brindó con los periodistas. Y Gabriel, al fin, sonrió. Lucía se acercó con 2 copas de vino. ¿Y ahora qué? Él alzó la suya. Ahora cuidamos esta semilla, para que no se convierta en mercancía. Y así, Soto del Rey no solo fue visitado por el poder, sino que le enseñó una lección. Que en un mundo que corre, a veces lo más revolucionario es quedarse, sembrar y esperar. Los primeros rayos del otoño llegaron dorados, suaves, como si el sol también quisiera bendecir lo que estaba por suceder. En los olivares, las ramas colgaban cargadas. No solo de aceitunas. También de recuerdos, de manos nuevas que aprendieron a cortar con cuidado, de risas bajo los árboles. Gabriel observaba desde lo alto de la colina. A su lado, Elena, su hermana, ya instalada en el pueblo desde hacía semanas, tomaba notas en un cuaderno. ¿Te has convertido en cronista?, preguntó él, divertido. No, respondió ella con una sonrisa tímida. Solo escribo lo que no quiero olvidar. Durante semanas, el pueblo entero trabajó como una sola alma. Los niños del centro juvenil ayudaban a recolectar. Los mayores enseñaban cómo prensar con las piedras antiguas. Y las noches se llenaban de música y cuentos junto al horno encendido. Lucía organizó un festival de la recolección, donde cada vecino traía algo hecho con lo recogido. Pan de oliva, galletas de almendra, mermelada de higo. Y Diego, con orgullo, presentó su primer pan hecho enteramente por él. Lo llamó, el pan del perdón. Aquella noche, tras el festival, Gabriel se quedó solo un momento frente al granado que habían plantado tras la tormenta. Sus frutos ya comenzaban a madurar. Elena se acercó, dejando en la tierra un papel doblado. ¿También un deseo? No, dijo ella. Una disculpa. A mí misma. Por no haber vuelto antes. Gabriel la abrazó con fuerza. Días después, llegó una carta inesperada. Era de Marcos, el antiguo socio de Gabriel. El mismo que lo había traicionado años atrás. He visto lo que has hecho. Te envidié, te rechacé, porque sabía que tú tenías algo que yo no. Coraje. Si alguna vez estás dispuesto a hablar, yo también lo estoy. Gabriel no respondió enseguida. Pero esa noche, mientras horneaba, miró a Lucía y dijo: tal vez, la cosecha más difícil es la del rencor. Pero cuando se arranca, deja espacio para plantar algo más fuerte. Y así, Soto del Rey celebró su primera gran cosecha. No solo en litros de aceite o toneladas de pan, sino en abrazos recuperados. En errores perdonados. En sueños que, por fin, florecieron sin miedo. Porque hay lugares donde la tierra da fruto. Pero hay pueblos, donde el alma da cosecha. El invierno llegó sin avisar. Una mañana, los tejados amanecieron cubiertos de escarcha, y el humo de las chimeneas formaba dibujos en el cielo como si el pueblo entero estuviera contando historias con el aliento. Pero esta vez, Soto del Rey no tembló. Porque las casas estaban llenas, el horno no se apagaba, y los corazones, aunque con cicatrices, latían con más fuerza que nunca. Gabriel se despertó antes que el sol. Caminó por las calles silenciosas, saludando a cada esquina como si fueran viejos amigos. Al pasar por la panadería, vio una luz encendida. Diego ya estaba amasando. Lucía dormía en casa, abrazada a un cuaderno de recetas y a un futuro sin miedo. Gabriel sonrió. Por primera vez en muchos años, no le debía nada al pasado. Ese día, celebraron el aniversario de la cooperativa. El pueblo entero se reunió en la plaza. Hubo discursos, risas, lágrimas.
Elena presentó su libro, El precio de la bondad, Crónicas de un Renacimiento, y Gabriel, con voz serena, dijo ante todos: Hace años perdí todo, menos la capacidad de elegir. Elegí quedarme, elegí confiar, elegí compartir. Y gracias a eso, hoy no tengo más riqueza que esta, ustedes. Silencio. Luego, un aplauso que pareció eterno. Esa noche, cayeron los primeros copos de nieve. Diego salió corriendo, gritando: ¡Nieve! En Soto del Rey. Gabriel y Lucía se miraron desde la ventana, tomados de la mano. ¿Sabes qué deseo para el próximo año?, preguntó ella. ¿Qué? Que esta nieve no borre lo vivido, sino que lo proteja. Él asintió. Y que el calor no venga del fuego, sino de todo lo que hemos sembrado. El reloj marcó la medianoche. Y mientras el pueblo brindaba, bailaba y abrazaba bajo la nieve, una frase cruzó por la mente de Gabriel, suave como una caricia del alma. El precio de la bondad no es una pérdida. Es la llave de todo lo que vale la pena conservar. Y así, en un rincón olvidado de España, un grupo de personas que lo habían perdido todo demostró al mundo que la verdadera riqueza nace cuando alguien decide creer, una vez más.